Me gustaría que me acompañaras un momento a Tito capítulo 2, verso 11. Tito capítulo 2, verso 11. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es decir, que la gracia se ha manifestado sin excepción absolutamente para todos los hombres. Y nosotros necesitamos para toda la humanidad. Y nosotros necesitamos entender eso. Entonces, para poder interpretar correctamente las escrituras, debemos ver todo lo que estamos viendo. Debemos saber de qué se está hablando. Y eso lo encontramos en los contextos de las mismas escrituras que estamos leyendo. Por eso, por favor, nunca saquemos un texto fuera de su contexto. Nunca hagamos eso. No tratemos de sacar nuestros pretextos haciendo todo eso y que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. No, la Biblia va a decir lo que Kenneth quiere que diga. Y para ello, bueno, me busco las artimañas necesarias y saco una cosa de aquí y otra cosa de aquí y lo pulo y leo solo medio verso de aquí y medio de allí y ala, ya está diciendo lo que yo quiero que diga. Y por medio de esas filosofías humanas, por medio de esas falsas enseñanzas que ocurre, que las personas caen bajo una manipulación que nada tiene que ver con Cristo, obviamente que nada tiene que ver con la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame por favor a Filipenses capítulo 2 ahora. Filipenses capítulo 2, verso 12. Vamos a leer otro verso aquí para ver de qué nos está hablando. Filipenses 2.12 dice lo siguiente. Está hablando el apóstol Pablo, obviamente, inspirado por el Espíritu Santo a la iglesia en Filipos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí tenemos otro verso que a veces la gente utiliza para comentarnos ciertas cosas y es: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y nos enseñan este verso ¿para qué? Para llevarnos otra vez a un sistema de obras diciendo que nosotros somos los que tenemos que trabajar por nuestra salvación, que nosotros tenemos que trabajar por nuestra salvación con temor y temblor. Y ya empiezan otra vez a meterle temor a la gente, miedo a la gente. Ahora fíjate que en la versión amplificada también en inglés está hablando, y aquí no nos está diciendo que nos ocupemos para nuestra salvación. Dice eso y estoy leyendo la Reina Valera 60. Ojo, la sagrada. Entonces, dice, la Reina Valera 60 dice, ocupaos en vuestra salvación. No está diciendo, ocupaos para vuestra salvación. Muy buen apunte también hacen desde Colombia diciendo y que la salvación se pierde. Exactamente, nos enseñan este verso para decir, ojo, que como no te ocupes para tu salvación, que como no te ocupes de tu salvación con temor y temblor, la puedes perder. Pero nuevamente nos encontramos con un verso que está fuera de contexto. Yo dije, creo que era el domingo que compartía en la reunión y decía, nosotros no podemos producir santidad propia. Cuando la gente dice, sin santidad no podemos ser salvos, pero no es que nosotros no podemos producir santidad propia. No hay nadie que pueda producir eso de forma propia, una autosantidad. Nosotros dependemos de Dios total y absolutamente. Entonces, ¿de qué está hablando este verso también? ¿Nosotros podemos trabajar para conseguir una salvación? No. La salvación es por gracia. Lo acabamos de leer. Que ha sido puesta a disposición de todos los hombres por gracia. Ha sido puesta esa salvación. Entonces, ¿de qué me está hablando aquí? Aquí me está hablando que yo me ocupe de algo que ya está en mí. No de algo que yo tengo que tratar de obtener, no de algo que yo tengo que tratar de alcanzar. No, no, la salvación es algo que ya está en mí, pero yo me ocupo de esa salvación de manera que lo que hay en mí acaba manifestándose en el exterior. Es decir, aquí no me está diciendo que yo tengo que trabajar para mi salvación, sino que me está diciendo que debo ser consciente de la salvación que ya tengo por causa de Cristo.
No me está diciendo que yo trabaje duro porque si no puedo perder la salvación, porque escúcheme, yo siempre lo repetiré una y otra vez, la salvación no se puede perder como perdemos unas llaves. Y yo sé que hay gente que nos acusa, ahí están los del salvo siempre salvo, ahí están los de... no, miren, ni predestinación, ni salvo siempre salvo, pero tampoco dejamos de ser salvos cada 2 minutos y medio. Tampoco podemos perder la salvación como se pierden unas llaves, porque es que la salvación no la puedo perder porque no es algo que yo he obtenido por mis propios méritos. La salvación es algo que se me ha dado por gracia. ¿Que yo puedo renunciar a ser salvo? Sí, puedo renunciar a ser salvo, renunciando a Jesucristo y su obra completa hecha a mi favor. Pero yo no puedo perder, como a mí me decían de adolescente, que, vamos, a la primera mirada que yo dirigía a una chica se acabó, ya no era salvo. Imagínate un adolescente con todas las hormonas ahí funcionando y ve pasar una chica guapa por la calle y mirarla, ya está, ya me iba al infierno de cabeza. No es así. Entonces, cuando aquí dice, ocupaos de vuestra salvación, no me está diciendo, trabaja duro, porque si no, a lo mejor no te salvas, ¿eh? Trabaja duro, porque si no, a lo mejor no te vas, ¿eh? Te quedas. Suena la trompeta, no la oyes y te quedas aquí para que luego te corten el cuello. Así me enseñaban. Pero es que este verso lo que me está diciendo no es, ocúpate de tu salvación para no perderla. Me está diciendo, sé consciente de la salvación que ya tienes. Sé consciente de lo que ya ha sido hecho por ti. Sé consciente de lo que Jesús ya hizo por ti, del precio que se ha pagado por ti. Sé consciente, porque escúchame bien, salvación no es solo que un día vamos a estar en el cielo, gloria a Dios por ello, pero salvación es vida eterna. Y el propio Jesús orando dijo, y que tengan vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, Padre. ¿Sí? Entonces, la salvación empieza aquí, porque la vida eterna empieza aquí en la tierra. ¿Qué palabra es la palabra salvación? Creo que en otras clases lo hemos hablado, si no en las reuniones lo hemos dicho. En griego es la palabra sozo o sotería, que significa libre de todas las consecuencias del pecado original. Eso es salvación. Quiere decir que yo la salvación la empiezo a experimentar aquí en la tierra, pero necesito ser consciente de esa salvación. El problema es cuando yo no entiendo la gran salvación que se me ha dado. El problema es cuando yo no entiendo porque la religión me ha enseñado mal, porque el humanismo me ha enseñado mal, porque el mundo me ha enseñado mal, y yo no entiendo la clase de salvación que me ha sido dada. Yo no entiendo lo tremendo que es el precio que se pagó por mí. Entonces Pablo le dice a los filipenses, sean conscientes de la salvación que hay en ustedes, porque, fíjate qué interesante, solamente, repito o recuerdo que yo he hablado de la importancia de leer los contextos, contexto inmediato, contexto general. Es decir, para entender esta carta, querido o querida, no debo leer Filipenses capítulo 2, verso 12 y ala, y aquí interpreto lo que yo quiero. No, si hemos hablado de contexto, debería leerme el capítulo 2 entero. Pero es que recuerda lo que hemos hablado de las cartas. Las cartas se tienen que leer enteras. Por cortas que sean, da igual, las cartas se tienen que leer enteras, porque el autor de la carta me puede decir algo al principio que me lo va a desarrollar al final de la carta. Y yo no debería interpretar cualquier cosa de lo que leo al principio si luego no he leído lo que hay al final. Entonces, para interpretar correctamente una carta, no olvides esto nunca. Y si estás anotando, por favor, anótalo otra vez. Que sé que ya lo tienes anotado de otra clase. Pero anótalo otra vez. Si estoy leyendo una carta, necesito leer la carta enterita. De principio a fin. No sacar este verso aquí. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cierro la Biblia. Hasta aquí la palabra de hoy, hermanos. Ahora voy a predicar. ¿Qué está diciendo aquí? Que como no trabajes para tu salvación, la pierdes. ¿Qué estamos diciendo? ¿Es eso lo que está diciendo? No. El problema es que yo he leído un verso, no le hago caso a lo que me dice antes, no le hago caso a lo que me dice después, y yo te digo lo que quiero. Y el problema es que si los que escuchan tampoco tienen una noción de cómo interpretar las escrituras correctamente, pues se lo van a tragar. Por eso
usamos estas herramientas y por eso hacemos este curso con el favor de Dios para ayudar a la gente a interpretar lo que leen, lo que estudian, pero también lo que oyen por ahí. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Entendiendo eso, y entendiendo que la carta habría que leerla entera, que no es muy larga, justamente Filipenses tiene 4 capítulos, tampoco es que vamos a estar aquí 3 horas leyendo la carta, no, no. Pero fíjate qué interesante, solamente con el siguiente verso se viene abajo la interpretación incorrecta que se ha hecho por años de Filipenses 2:12. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién lo hace? Dios es el que lo hace. O sea, aquí no está diciendo vosotros sois los que producís vuestra salvación. No, no. Lo que dice primero es Dios el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta salvación es una obra de Dios en vosotros. Los deseos que hay nuevos del Espíritu es una obra de Dios en vosotros, porque es Dios el que produce en vosotros el querer y el hacer. Fíjate que la gloria siempre se la va a llevar Dios, porque no hay mérito en nosotros. No hay un mérito en nosotros. Yo no puedo decir y otorgarme el mérito de decir, mira cómo estoy trabajando para mi salvación, mira lo santo que soy, mira cómo estoy viviendo en santidad y por eso voy a ser salvo. No, 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 no. Es Dios en mí, porque de mí no puede nacer santidad. La santidad nace de Cristo en mí, no de mí, porque yo ya he muerto. El punto es que yo he muerto juntamente con Cristo, yo he sido sepultado juntamente con Cristo, pero he resucitado juntamente con Cristo y estoy sentado a la derecha del Padre, juntamente con Cristo. Pero yo no puedo producir algo santo, pero es Cristo en mí. Entonces aquí no se trata de trabaja para tu salvación, no, sé consciente de lo que Dios ha hecho en ti. Muchas veces se pone el énfasis en lo externo y en lo exterior, pero Dios siempre empieza trabajando desde el interior de la persona.